Bienvenidos al módulo número 8. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo a trabajar con paneles dentro de las ventanas para poder agrupar componentes. Entonces, dentro de una ventana JFrame nosotros vamos a poder tener paneles, JPanels, con diferentes layouts y con diferentes paneles que tengan diferentes layouts que agrupen determinados componentes. De esta manera vamos a empezar a trabajar con interfaces visuales más complejas. Un panel es un componente con un layout manager propio que puede contener varios componentes en su interior. Tenemos el constructor JPanel, algunos métodos relevantes, el setLayout o el addComponent. Como siempre, también les recomiendo, que lo tengo acá separadito en otra solapa, la documentación de la clase, ¿no? Que nos da mucha información, información genérica de cómo funciona, tutoriales, nos orienta. Acá nos está diciendo, desde la herencia, acá arriba de dónde viene, container, component. Bien, pero lo que nos va a interesar a nosotros sobre todo es los constructores. Cuáles son las diferentes formas de inicializar ese objeto tenemos, ¿no? Sin nada, el JPanel. Acá, a través de especificarle una opción que habrá que ver para qué es, sobre buffering, specified buffering strategy. Y después tenemos el layout manager. Podemos pasarle entonces el layout manager como parámetro en su inicio, y después se ve que podemos combinar el layout manager con la estrategia de buffering. Ya iremos viendo, pero acá ya nos da una idea de todas las posibilidades que tenemos a la hora de crear ese objeto. Y después tenemos sus métodos. Vamos a ir de a poco conociéndolos, pero acá tenemos toda la documentación y más detalle más abajo sobre qué tipo de parámetros recibe cada uno de los métodos y demás. Siempre es muy interesante y importante la documentación. Bien, el uso de paneles nos permite, por ejemplo, poner varios paneles en una misma ventana y setear diferentes layouts para lograr diferentes ubicaciones de los componentes. Por ejemplo, acá hay una pantalla de añadir usuario, de ingreso de usuario. Tenemos acá nombre, DNI, fecha de nacimiento con sus componentes, que está compuesto de 3 componentes, y 2 botones de aceptar y cancelar con diferentes ubicaciones. ¿Cómo se logra esto? Con 3 paneles que tienen 3 layout managers diferentes o configurados diferentes, porque acá vamos a ver que tiene Float Layout Manager y acá también tiene Float Layout Manager. Y fíjense que es un panel adentro de otro panel, lo cual también es algo a tener en cuenta e interesante para explotar y para complejizar lo que es la interfaz, ¿no? Bien, y tenemos un ejemplo para ver esto en acción. Así que los invito a hacer a ir a transcribir, digamos, este ejemplo en una nueva clase, ¿no? Ya hay algunas cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta solo. Por ejemplo, fíjense que acá el ejemplo arranca de mi ventana 3 desde el constructor, lo que infiere que la clase ya la tenemos creada, ¿no? Y esto son cosas que ya nos tenemos que dar cuenta nosotros. Vamos a hacer mi ventana 3. Ok. ¿Quiero agregarlo a Git para versionarlo? Sí, quiero. Ahí se pone en verde y me lo deja para subir. Extend de JFrame, porque es una ventana. El objeto JFrame es la ventana, ¿no? Esto va a estar dentro de un JFrame. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con los paneles, ¿no? Entonces, como a toda ventana, lo primero que vamos a hacer es ponerle un title,
Vamos a poner el constructor primero, es public y el mismo nombre de la clase, mi ventana 3. Si tiene parámetros los definimos ahí, en este caso no. Super, le vamos a agregar el título a la ventana. Esto es ejemplo de JPanel. Y vamos a hacerle un default close operation, una operación por defecto. JFrame y ponemos como siempre exit on close, pueden probar y usar otra si quieren. Bien, comentario y vamos a hacer el panel. ¿Qué panel vamos a hacer? El panel de fecha. Empezamos a trabajar con comentarios, que está bueno. Documentar, vamos a hacer un panel. ¿Cómo lo hacemos? JPanel. Ahora sí, como es algo para un uso concreto nuestro, le vamos a poner panel fecha, ¿no? Para ya nosotros familiarizarnos con esa, ya identificar ese panel fácilmente. Podemos hacer new JPanel y acá lo que va a hacer en el ejemplo es set layout. Nosotros podríamos, como ya vimos en la documentación, directamente el new flow layout hacerlo acá, porque nosotros ya sabemos que esto lo permite. Listo, y nos cerramos una línea de código y nada, es como otra, las dos cosas están bien, solamente que al leer la información y al leer la documentación nosotros ya sabemos que esto es viable y lo podemos plantear así. Y ahora lo que hacemos es agregar, fíjense, estamos haciendo este panel, ¿no? Los tres componentes de ingreso de texto con una barrita de costado. Ya le pusimos el layout, que es el flow layout, y ahora vamos a le vamos a agregar primero un text field de 2 posiciones, que se lo vamos a decir por constructor. Entonces hacemos panel fecha.add component. Vamos a hacer un new text field, que en el medio lo vamos a ver que es de 2 columnas. Y listo. Después vamos a hacer, en realidad de estos vamos a hacer 3. Yo ya sé porque lo vi acá. Y después lo que vamos a hacer es los labels, ¿no? Las etiquetas, las barritas. Para eso entonces hacemos un panel fecha.add new JLabel, ¿no? Y en el constructor como parámetro le pasamos lo que queremos que diga, que va a ser lo mismo que esta. Perfecto. Bien, hasta ahora tenemos un panel, pero nada más. ¿Qué nos falta ahora? Todavía no lo agregamos ni siquiera al frame. Solo generamos el objeto panel que tiene un layout manager, que es flow layout, y nada más. Ahora vamos a hacer el panel de datos. Bien, vamos acá, vamos a hacer el comentario, panel de datos, es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Y generamos el JPanel, que lo vamos a llamar panel datos, igual new JPanel. Y acá lo mismo, vamos a pasarle como constructor, porque sabemos que se puede escribir así, new green layout 2305. Bien, entonces hacemos new green grid layout 2305. Y miren esto, ya acá nos damos cuenta que el mismo constructor también nos deja decirle cuánto espacio vamos a dejar horizontalmente y cuánto verticalmente, todo en una misma línea, no como hacíamos en los ejemplos antes, que no se podía, no como hicimos, claro, que lo hicimos en líneas separadas. Acá directamente lo hacemos todo en una línea, hacemos el panel, el green layout, y le especificamos todo eso al green layout. Entonces esta línea no la tenemos que hacer. Bien,
y lo que hacemos es entonces agregar el label nombre. Como ya lo tengo acá arriba, algo parecido, me copio esto, lo copio acá abajo. Tengo en cuenta que le tengo que cambiar el panel, porque si no lo voy a agregar en el otro panel, y le pongo nombre, 2 puntos, punto y coma le puse, 2 puntos. Bien, es esta línea. Después tengo que hacer un text field de 10 pegadito, o sea, lo va a agregar después. Acá tengo una línea parecida, vengo acá, las columnas van a ser 10 y el panel no va a ser fecha, sino va a ser un panel de datos. Perfecto. Ahora medio que vamos a repetir esto para DNI, columnas 10 creo que eran, sí. Bueno, después tenemos un fecha de nacimiento, a modo texto era, no a modo layout, no modo text field. Entonces dijimos que esto es fecha de nacimiento, es un label, y entonces fecha de nacimiento, y acá está el otro, lo novedoso, o lo que pasa acá que no habíamos visto hasta ahora, que es que como última posición lo que vamos a agregar en vez de un componente es un panel, como si fuera un componente, pero este panel adentro tiene varios componentes. No sé si me siguen, cualquier cosa me consultan. En la práctica es panel de datos, add, y en vez de agregar un JLabel, un text field, un button o alguno de estos componentes, directamente agrego el panel fecha. Entonces es un componente el panel que adentro puede tener muchos otros componentes también y hasta un layout manager diferente. Bien, por último vamos a hacer el panel de botones. Bien, el panel de botones. Y este es un, entonces hacemos un panel, un jPanel. Panel botones igual new jPanel. Vamos a hacer como con todos, que ya le vamos a especificar acá el layout manager, new flow layout, y después vamos a agregar dos botones, aceptar y cancelar. Panel botones.add new jbutton, aceptar, y lo mismo abajo, cancelar. Bien, lo que vamos a hacer ahora por último es traer el panel principal del JFrame, sería en este caso, porque hasta ahora ninguno de estos paneles lo estamos mostrando. Y vamos a hacer un de alguna manera un layout. Este es otro tipo de layout manager, que es el border layout manager, que entonces lo que hacemos es un container y agregamos al container el container.add, que le agregamos el panel de datos que contiene al panel de fechas, y a su vez le decimos que lo setee en el medio, border layout.center, y vuelvo a copiar esto, nada más que el panel de botones lo vamos a poner south, en la parte inferior, la parte sur se ve que la llama. Bien, entonces vamos a mi ventana, y ahora vamos a hacer mi ventana 3,
mi ventana 3 y ejecutamos. Y vamos a ver el ejemplo en marcha. Algo nos está faltando. A mí me da la sensación por el código que nos está faltando especificar el layout manager de este. A ver, vamos a hacer un container.setLayout y esto es un new border layout. Me parece que ahí puede ser que funcione. Vamos a verlo. A ver, nos falta setear un tamaño, me parece. Bien, algo no nos quedó bien, ahí lo vamos a revisar. Ahí ya me di cuenta que era lo que estaba mal con respecto a lo que está pegado ahí acá en la página del módulo, que está bueno que pasen estas cosas para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que falta y poder terminar de corregirlo. Por un lado, lo que faltaba era setear el border layout para que estas dos órdenes funcionen. Después estaba mal esto, por eso se veía mal al principio. Son 3 columnas, 3 rows, 3 filas y 2 columnas. 3, 2, 3, 2. Si yo lo había copiado mal, se ve, está bien puesto acá. 3205 son los parámetros, yo lo había puesto 23. Entonces quedaba mal. Son 3 filas, 2 columnas. Y después lo que falta para que tenga un tamaño de entrada, me faltaba setear el ancho y el alto. Ahora sí, pongo run y vamos a ver lo que se planteaba en el ejemplo. Bueno, esto sería el módulo 6, el módulo 8, y donde empezamos a hacer ventanas más avanzadas y donde empezamos a trabajar con los paneles, con los layout manager, empezar a combinar todo y de esta manera poder incluir diferentes layout managers a través de paneles, dentro de otros paneles, dentro de un chain frame, dentro de una ventana sería, y bueno, y permitir justamente vistas y presentaciones más avanzadas. Bueno, los invito a plasmar el ejemplo y a tocarlo, a modificarlo y a hacer sus propias pruebas y versiones, que ahí es donde más se aprende. Por un lado, siguiendo el ejemplo, haciéndolo funcionar tal cual se plantea en la práctica, para después uno ya tener la libertad de empezar a modificar ese código y empezar, no sé, a meter más posiciones, más componentes, tocar las filas, las columnas, ver cómo plantearlo y de esa manera ir probando todas las posibilidades que tiene el código y que nos va presentando cada uno de los objetos que vamos conociendo. Como siempre, los invito a dejar sus dudas y a plantear sus inquietudes en el foro de la materia. Quedamos en línea y espero sus comentarios.